Como les decía, los números complejos son lo que nos atañe el día de hoy y pues vamos a hablar de ellos. Los números complejos, muchos dicen que se pueden ver de varias formas o se pueden analizar o se pueden entender de diferentes formas. Algunos dicen que los números complejos son pares ordenados, ¿sí? Son pares ordenados. También los números complejos, además de verse como pares ordenados, A, B, se pueden analizar también como que fueran vectores. Algunos dicen que los números complejos son vectores. Los matemáticos dicen que los números complejos son estructuras algebraicas. También los números complejos pueden verse como, vamos a ver, ya dijimos pares ordenados, vectores, estructuras algebraicas y nos falta una. También se puede pensar en los números complejos como puntos en un plano. Entonces, si tenemos un plano, entonces aquí está nuestro plano, ¿sí? Entonces, sobre ese plano nosotros podemos ubicar un punto y pensar que ese punto es un número complejo. Aquí tenemos ese punto y ese punto es un punto complejo que vamos a denotar por Z. Este plano que está acá, que está comprendido por dos ejes perpendiculares, se conoce como plano complejo. A este eje, que es el eje horizontal, se le denota como el eje real. Y a este eje, que está aquí, el eje vertical, se le conoce como el eje imaginario. Ese es mi plano complejo. Y acá tenemos nosotros un punto, que es un número complejo. Dijimos que los números complejos son puntos. Adicionalmente, también dijimos que los números complejos son vectores. Entonces aquí hay un vector asociado a ese punto. También platicamos de que es un punto, es un vector y es un par ordenado. Entonces podemos decir que es el par ordenado A, B. ¿Sí? Adicionalmente, también habíamos mencionado que los números complejos son estructuras algebraicas, o sea que puedo decir que un número complejo es Z igual a más I por B, en donde I se conoce como la unidad imaginaria o como la raíz principal de menos 1. Entonces ahí tenemos nuestro número complejo y como habíamos dicho es un par ordenado A, B que se representa acá en un plano cartesiano que hemos decidido llamar plano complejo. A este valor de A se conoce como la parte real del número complejo. A este valor de B se le conoce como la parte imaginaria y lo podemos graficar sobre nuestro plano. Si graficamos una línea punteada, aquí tenemos una distancia desde el origen hasta acá igual a A. Si trazamos una línea punteada paralela al eje horizontal, entonces aquí tendríamos el valor de B y ese es nuestro número complejo. Ahora vamos a hablar de las operaciones de los números complejos, ¿sí? Entonces vamos a ver las operaciones. Bueno, básicamente tenemos las operaciones que nosotros ya conocemos, la suma, la resta, la multiplicación y la división. También tenemos la potencia. Entonces, para hacer la suma de dos números complejos, básicamente lo que hacemos es la suma de dos pares ordenados o la suma de dos vectores. Supongamos que tenemos el primer número complejo z1 igual a x1, y1 y tenemos nuestro segundo número complejo z2 igual a x2, y2. Entonces para hacer la suma lo que hacemos es lo siguiente, escribimos z1 más z2 y el resultado de hacer esta suma sería x1 más x2, y1 más y2.
Gráficamente podemos entender la suma de la siguiente manera. Si tenemos nuestro primer número complejo acá representado por un vector z1, tenemos nuestro segundo número complejo acá representado por otro vector z2. Entonces, al hacer la suma se utiliza lo que se conoce como la ley del paralelogramo. ¿Qué significa eso? Que voy a formar un paralelogramo utilizando estos dos vectores. Entonces, este vector z2 lo coloco acá, ¿sí?, en la punta del vector z1, y el vector z1 lo coloco en la punta del vector z2, de tal forma que se genera un paralelogramo. Esto es un paralelogramo, y aquí tendría un valor z3, que sería la suma de z1 con z2, ¿sí? De la misma forma se entiende la resta. Si aquí no aparece el signo más, sino el signo menos, entonces aquí tendría el signo menos y el signo menos, ¿verdad? En ese caso tendría que rotar 180 grados z2 y volver a hacer lo mismo del paralelogramo. O sea, roto z2 para acá 180 grados, ¿sí?, y aquí está este vector, y entonces hacemos nuestro paralelogramo acá y acá, y aquí estaría la resta de z1 con z2. Esa es la forma de entender la suma geométricamente y por medio de pares ordenados. La suma y la resta. Vamos a ver el producto. Bueno, el producto, para entenderlo, tengo que primero entender el producto de un número complejo con un número real. Después vamos a hacer el producto de un número imaginario con un número real. Y finalmente vamos a hacer el producto de dos números complejos y los vamos a entender gráficamente. Vamos con el primer producto. Supongamos que tengo un alfa, y alfa pertenece a los reales, y tengo z, y z pertenece a los números complejos, ¿sí? Entonces vamos a hacer el producto de alfa con z. Supongamos que z es x, y, y alfa es simplemente un número real. Entonces el producto sería alfa con z, y esto sería entonces alfa que multiplica x1, alfa que multiplica x2. Gráficamente puedo entender esto de la siguiente manera. Supongamos entonces que tengo mi vector z, aquí está z, y entonces ¿qué va a pasar cuando lo multiplique con alfa? Pueden pasar varias cosas. Supongamos que alfa es un número real positivo mayor que 1. Entonces, si eso pasa, entonces lo que va a ocurrir es que voy a tener aquí el producto de alfa con z. Esto es cuando alfa es un número real positivo mayor que 1, ¿sí? Ahí está mi primer producto. ¿Qué pasa si alfa es un número positivo pero menor que 1? Entonces lo que ocurre es que voy a tener una compresión del vector. En el primer caso tuve una elongación, ¿sí? En el segundo caso tuve una compresión. ¿Qué pasa si alfa es un número negativo? Entonces lo que voy a tener es una rotación y al mismo tiempo elongación o compresión, dependiendo del valor de alfa del vector z. Entonces aquí estaría alfa por z, y en este caso alfa es menor que menos 1. O sea, tengo elongación y tengo rotación de 180 grados. Eso es lo que ocurre cuando hago el producto de un número real con un número complejo. Vamos a suponer ahora que alfa ya no es un número real, sino que alfa es un número imaginario. Entonces vamos a hacer el producto primero de la unidad imaginaria con z. ¿Cuál es la unidad imaginaria? Habíamos dicho que la unidad imaginaria era i, la raíz principal de menos 1, pero al mismo tiempo esto se puede entender como el par ordenado 0,1. Entonces voy a hacer el producto de 0,1 con z, o sea, con x, y. Cuando se hace este producto, lo que se tiene es lo siguiente: se tiene menos y, x.
Eso es lo que se tiene. ¿Cómo se entiende este producto? Vamos a ver cómo se entiende este producto. Para entender este producto, pues entonces voy a hacer una cosa. Voy a borrar esto. Para entender este producto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues pensemos que tenemos el par ordenado X, Y en el primer cuadrante. O sea que aquí está nuestro número Z. Y esto vale X. Y esto vale Y. Entonces aquí tenemos nuestro vector que representa ese número complejo. Cuando nosotros hacemos el producto, lo que obtenemos es esto. O sea, quiere decir que la componente real se cambia, ahora vale Y y la otra vale X. Entonces lo que tendríamos sería algo como esto. Tal vez ahí exageré un poco las cosas. Y aquí tendríamos X y aquí tendríamos Y. ¿Cómo se entiende el producto? ¿Cómo se entiende el producto este que acabamos de ver? El producto este que acabamos de ver se entiende como una rotación de 90 grados. Si nosotros analizamos el ángulo que tenemos formado acá, es un ángulo recto. Entonces lo que hicimos acá fue rotar 90 grados nuestro vector. Así se entiende el producto de un número complejo con un número imaginario. Vamos a hacer ahora el producto de dos números complejos, ¿sí? Producto de Z1 con Z2, donde Z1 y Z2 pertenecen a los números complejos. Bueno, entonces tendríamos el producto siguiente, tendríamos X1, Y1 que multiplica X2 con Y2. Al hacer este producto, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el siguiente par ordenado, tendríamos entonces X1 por X2 menos Y1 multiplicado por Y2, coma X1 Y2 más X2 Y1. Ese es el resultado de multiplicar dos números complejos, ¿sí? Y ahorita vamos a entender gráficamente qué es lo que ocurre cuando yo multiplico estos dos números complejos. Gráficamente, pensemos que tenemos nuestros dos números complejos en un plano cartesiano o plano complejo. Y supongamos que tenemos nuestro primer vector acá, este es Z1. Tenemos el segundo aquí, este es Z2. Al hacer el producto, entonces vamos a tener un tercer vector, que es el producto, que es este, Z1 con Z2. Pero notemos lo siguiente. Notemos que aquí hay un ángulo, si quieren le llamamos alfa. Luego aquí tenemos otro ángulo que vamos a llamar beta. Y este ángulo que está aquí, ¿sí? Este ángulo de acá hasta acá es alfa más beta. También adicionalmente a esto, este vector tiene un módulo o una longitud desde el origen hasta este punto que vamos a llamar L1. Este vector tiene un módulo o una longitud desde este punto hasta este punto que vamos a llamar L2. Y el tercer vector, que es el producto, va a tener una longitud L1 producto L2, ¿sí? Entonces eso es lo que ocurre gráficamente cuando yo multiplico dos números complejos. Cuando se hacen multiplicaciones de números complejos, lo mejor es entender los números de forma polar
si quiero entender gráficamente lo que está ocurriendo cuando los multiplico. Pero también puedo utilizar la fórmula anteriormente vista para expresar el producto de dos números complejos. Vamos a los ejemplos. Hagamos operaciones ya que sabemos multiplicar, ya que sabemos sumar dos números complejos, ¿sí? Vamos al siguiente ejemplo. Me dicen que Z1 es el número complejo 1 más i. Y me dicen que Z2 es el número complejo menos 2 más 2i. Me piden hacer varias operaciones y mostrarlas gráficamente. Entonces, la primera operación que me piden que realice es la suma de Z1 más Z2. Y la segunda es el producto de Z1 con Z2. Entonces vamos a ver primero gráficamente cómo represento estos dos números complejos. Representémoslos en el plano complejo. Aquí está el eje real del plano y el eje imaginario del plano, ¿sí? Procedemos a graficar el primero. Dice que la parte real vale 1 y la parte imaginaria vale 1. Aquí es importante entender que tanto la parte real como la parte imaginaria se expresan, mejor dicho, pertenecen a los números reales. O sea, la parte real vale 1. La parte imaginaria también es otro número real que también vale 1. Entonces, grafiquemos nuestro primer número complejo. Entonces, dice que tiene acá 1 y acá también 1. Entonces, aquí está el par ordenado, 1,1. Y si quieren, representamos esto como un vector. Y ahí está nuestro primer número complejo Z1. Segundo número complejo dice que es menos 2 más 2. Entonces, menos 2 significa que me voy en esta dirección sobre el eje real y aquí se ubica menos 2. Y luego también dice que en la parte imaginaria vale 2, solo que positiva. Entonces me voy para arriba y aquí tengo 2. De tal forma que aquí tengo mi segundo número complejo, ¿sí? El par ordenado 2,2. Y aquí está el vector que lo representa. Bueno, ya que sabemos eso, nos piden que hagamos la suma. Entonces lo que tengo que hacer es sumar 2,2. Perdón, aquí hay un error, ¿verdad? Es menos 2,2. Entonces me piden que sume menos 2,2 con el par ordenado 1,1. Efectuamos la suma. Entonces realizamos menos 2 más 1 y el resultado es menos 1 en la parte real. Luego hacemos la suma en la parte imaginaria, 2 más 1, y el resultado es 3. Gráficamente, pues podemos ver nuestro resultado de la siguiente forma. Entonces dice que tenemos menos 1, 3. Entonces va a ser menos 1 aquí, menos 1 y 3 arriba. Tal vez por acá. Aquí ya me pasé. Si quieren, extendemos nuestro eje y entonces el resultado estaría aquí. Y ahí está nuestro resultado, menos 1,3. Bueno, ya hicimos la suma. Ahora hagamos el producto, ¿sí? Ahora quiero hacer el producto de 1 más i con menos 2 más 2i, ¿sí? Para hacer el producto, pues podemos entender que tenemos el par ordenado 1,1 con el par ordenado menos 2,2. Entonces lo primero que se hace, habíamos dicho en la fórmula, es que se multiplican estos dos. Entonces tengo menos 1 por menos 2 da menos 2. Entonces escribimos aquí menos 2. Ese resultado va para acá. Luego multiplicamos este con este, 1 con 2, y el resultado lo ponemos aquí. Entonces sería 1 multiplicado por 2, que da 2, pero le cambiamos el signo. Aquí cambio el signo.
menos 2. Luego colocamos una coma. Se realizan las multiplicaciones cruzadas. 1 por menos 2 da menos 2. Y luego 2 por 1 da 2. Y ese es nuestro producto. ¿Sí? Nuestro producto entonces es el siguiente. Entonces sería menos 4,0. Bueno, gráficamente pensemos lo siguiente. Lo voy a hacer aquí nuevamente gráficamente. Entonces nuestro primer número está acá. Nuestro segundo número está por acá. Y el producto está sobre este eje. Entonces este sería 1,1, este menos 2,2 y este número menos 4,0. Este es el resultado de hacer el producto de dos números complejos. ¿Sí? Bueno. Pensemos en una última operación. No sería para abajo esa gráfica. Ok, sí. Hay un error. Muchas gracias. Muy amable. Aquí dice menos 4 y yo estoy graficando para arriba. Muy amable. Muchas gracias. Corrijamos entonces. Aquí está. El producto. ¿Sí? Menos 4. Bueno. Vamos a una última operación el día de hoy. Y después vamos con un pequeño ejercicio para que ustedes lo realicen. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la división de números complejos. ¿Cómo se hace la división? Ingeniero, con una consulta. ¿Sí? Disculpe, el resultado que le dio menos 4,0, el menos 4 no es un número real. Ok. Nuevamente me volví a equivocar, ¿verdad? ¿Sí? Veamos menos 4. Es real, correcto, es real. Yo lo dibujé como imaginario. Entonces me vuelvo a equivocar y les pido disculpas. Vamos a corregirlo. Es real y yo lo puse imaginario, ¿verdad? Bueno, corrijámoslo. No pasa nada, solo corrijámoslo. Y aquí está. Ahora sí tiene sentido, ¿verdad? Vencemos gráficamente. Este ángulo que está acá vale 45 grados o pi cuartos. Este que está acá vale 3 pi cuartos. Y este ángulo, que sería la suma de los dos, vale 4 pi cuartos. Ahora sí tiene sentido el resultado, menos 4,0. Bueno, vámonos a la división. Y ahora sí, en la división vamos a ver cómo se hace. Antes de hablar de la división, quería que pensemos en la división, en la multiplicación de un número por su conjugado. ¿Qué es esto del conjugado? Pensemos en lo siguiente. Si tengo un número complejo, por ejemplo este, z, y aquí hay un ángulo θ, entonces aquí voy a tener lo que se conoce como el conjugado de z. El conjugado de z se denota como una z y una barra arriba, y este ángulo es el mismo, solo que en dirección contraria, es el mismo θ. Entonces este tiene coordenadas a, b. Este número tiene coordenadas a, menos b. Entonces decimos que si un número z es x más y, que es el par ordenado x, y, entonces el conjugado del número es el siguiente, es x menos y, o sea, el par ordenado x, menos y. Entonces, cuando multiplicamos un número, pensemos en la multiplicación de un número por su conjugado. Entonces, lo que tendríamos que hacer es sumar este con este ángulo menos θ con este ángulo de θ. Al hacer la suma, el ángulo da 0. Por lo tanto, el producto siempre de un número con su conjugado se representa sobre el eje real. Acá va a estar z con z barra. Ahora hagamos el producto. Haciendo el producto, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos entonces
x cuadrado más y cuadrado. Si pensamos en esto nuevamente, entonces tenemos lo siguiente. Si tenemos acá nuestro número complejo z, que tiene componentes x en la parte real y y en la parte imaginaria, entonces esta distancia L por Pitágoras se puede calcular y es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero si ustedes notan, L básicamente, si lo elevo al cuadrado, es z por z conjugado. ¿Sí? Dicho esto, podemos entonces ahora entender cómo se hace la división de dos números complejos. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente división. La voy a explicar con un ejemplo. 1 más i dividido dentro de 2 más i. ¿Qué es lo que se hace para hacer una división? Lo que se hace, la estrategia que se aplica, es que se desea convertir el número complejo que está en el denominador en un número real. Para convertirlo en un número real, la estrategia es multiplicarlo por su conjugado. Entonces venimos y multiplicamos por el conjugado, pero para que el número no se modifique, multiplicamos por el conjugado en el numerador y en el denominador. Aquí colocamos 2 menos i, que sería el conjugado del denominador, y 2 menos i. Ahora ya podemos hacer el producto. Y entonces al efectuar el producto tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 por 2 da 2. Menos 1 por menos 1. Perdón, 1 por menos 1 da menos 1, pero le cambio el signo. Entonces se convierte en real. Más 1, en positivo, mejor dicho. Luego en la parte imaginaria tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 por 2. Esto da 2. Luego tendríamos menos 1 por 1. Vamos a ver si lo dije bien. Aquí me equivoqué, disculpen. Aquí tendríamos este por este, da 2. Luego tendríamos este por este, da menos 1. Y acá tendríamos entonces la fórmula que aplicamos, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces nuestra división queda de la siguiente manera. Queda 2 más 1 queda 3. Y 2 menos 1 queda 1. Entonces queda más i. Sobre 2 al cuadrado 4 más 1 5. Entonces esto ya se puede entender como 3 quintos más i quintos. Bueno, esa sería la división de dos números complejos. Y lo que se hace, como vimos, es utilizar la estrategia del conjugado de un número complejo. Bueno, vamos a una operación final, porque ya no va a dar tiempo de los ejercicios, y después vamos a dar 5 minutos para dudas y comentarios. Pensemos en la potencia para números complejos. Bueno, supongamos que empecemos con la potencia de un número imaginario, ¿sí? Y supongamos que tenemos 2i. Esto lo quiero elevar a la 20. ¿Cómo hago para hacer esto? Bueno, para hacer esto, básicamente lo que hacemos es elevar el 2 a la 20 y luego i a la 20. ¿Sí? Pero para pensar en i a la 20, pues puedo analizar el problema de varias formas. Una de ellas sería la siguiente. Si tenemos i a la 0, el resultado vale 1. Si tenemos i a la 1, el resultado vale i. Si calculamos i al cuadrado, entonces nos recordamos que i es la raíz principal de menos 1, por lo tanto, la raíz cuadrada principal, por lo tanto i al cuadrado vale menos 1.
y al cubo sería multiplicar el resultado anterior menos i por i. Y entonces el resultado es menos i. Si elevamos i a la 4, entonces el resultado ¿cuánto vale? Vale 1. Porque multiplico i al cuadrado por menos 1 y eso es menos 1 por menos 1 y el resultado es 1. Bueno, noten ustedes que de acá para acá hay 4 operaciones. Entonces eso significa que esto se repite cada 4 veces. Entonces al pensar que esto se repite cada 4 veces, lo que hago es dividir 20 dentro de 4 para ver cuántas veces se repite este ciclo. Y el resultado es 5. Se repite exactamente 5 veces. Y como se repite exactamente 5 veces sin un residuo, significa que llego al 1. Entonces esto va a ser igual a 2 a la 20 multiplicado por 1. O sea, 2 a la 20. Pensemos en otro ejemplo más adicional. Por ejemplo, 3i a la 101. Entonces esto va a ser igual, utilizando la misma estrategia, hacer 3 a la 101 multiplicado por i elevado a la 101. Haciendo la misma estrategia, dividimos 101 dentro de 4 y entonces la división exacta da 25, pero hay un residuo. ¿Cuánto vale el residuo? El residuo vale 1. Por lo tanto, si el residuo vale 1, me encuentro en esta posición. Si el residuo vale 2, me encuentro en esta posición. Si el residuo vale 3, me encuentro aquí. Y residuo 4 no puedo tener. Por lo tanto, el resultado es el siguiente. Es 3 elevado a la 101 por 1. Por lo tanto, el resultado es 3 elevado a la 101. Vamos a ver una forma adicional de analizar esto. Pensemos en el mismo ejercicio, 3i elevado a la 101. Podemos pensar que esto es 3 elevado a la 101 multiplicado por i y multiplicado por i a la 100. Podemos pensar también que esto es 3 elevado a la 101 multiplicado por i, multiplicado por i al cuadrado elevado a la 50. Recordemos que i es la raíz principal de menos 1, por lo tanto i al cuadrado vale menos 1. Entonces tengo 3 a la 101 multiplicado por i, multiplicado por menos 1 a la 50. Bueno, antes de continuar, debo decir que me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué en este ejercicio. Ahorita les voy a explicar por qué. Aquí el residuo era 1 y ¿cuánto vale i a la 1? Vale i. Entonces aquí no tenía 1, sino que aquí debería tener i. Y entonces esto es 3 elevado a la 101 por i. Bueno. Continuemos con nuestro ejemplo. La segunda forma de hacer esto. Por lo tanto, esto debería ser igual a 3 elevado a la 101. Y menos 1 a la 50 vale 1. Entonces solo tengo 3 a la 101 por i. Y el resultado es este, que es el mismo que este. Bueno. Vamos a parar nuestra grabación.